Isaiah 9, verses 1 through 7. Aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Y después cuando agravaron por la vía de la mar de esa parte del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Alegraránse delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su exactor, como en el día de Madián. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pábulo del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamarás su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Para la gloria del Señor. Siéntense. Hablaremos un tema titulado Porque un niño nos es nacido. Ningún nacimiento se puede comparar con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nació era el Hijo terrenal de su Padre Celestial. Cuando nació era el Hijo celestial de su Madre terrenal. Cuando Cristo nació, eran sus días tan antiguos como los de su Padre Celestial. Pero también sus días eran mayores que los de su Madre terrenal. Cuando nació era completamente hombre y sin pecado. Cuando nació también era completamente Dios. Era el Hijo de Dios y era el Hijo del hombre. Era Dios en carne humana. Era diseñado por Dios en el pasado eterno en lo que concierne a el nacimiento de este niño Jesús, anunciado por los profetas a través de los siglos antes de su venida, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen, anunciado por los ángeles en los cielos, y los pastores fueron testigos. Fue resistido por Herodes, por el gobierno terrenal en esa época, y ahora es proclamado por los apóstoles en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El nacimiento de Jesús es proclamado. La historia humana está medida en el nacimiento de este niño. Antes de Cristo o before Christ, y DC o AD, después de Cristo, o el año del Señor. Esta profecía, hermanos, de el profeta Isaías, capítulo 9, fue escrita más de 7 siglos antes de la venida y del nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, la cual también es un glorioso testimonio de la verdad de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Siglos antes que de este nacimiento, los profetas escribieron con grande exactitud el lugar de su nacimiento en Belén de Judea.
Siglos antes, los profetas escribieron cómo nacería de una virgen. ¿A quién nacería? A la nación de Israel. ¿Por qué nacería? Para aplastar la cabeza de la serpiente y salvar a su pueblo de sus pecados. Nacería del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, del linaje de David. Es, hermanos, del linaje terrenal de reyes. Bendito sea el Señor Jesucristo. En estos tiempos se habla mucho de la venida, del nacimiento de Cristo, y a veces hablamos un poco mal acerca de este nacimiento, diciendo que el mundo celebra el nacimiento y el mundo no celebra ningún nacimiento de Cristo. No celebra ningún nacimiento de Cristo. Aquí está la celebración del nacimiento de Cristo. Ya sabemos que no nació el 25 de diciembre, ya sabemos que no hay una fecha, ya sabemos que el Señor nació aproximadamente en el mes de octubre, pero la palabra de Dios nos dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Quiero, hermanos, poner delante de sus ojos 3 encabezamientos grandes importantes que están escritos en esta escritura de Isaías capítulo 9. La primera, hermanos, encabezamiento es la iluminación, la grande iluminación. Esta hermosa luz, hermanos, escribe de esta gran luz, una hermosa luz. En el versículo 1 dice que habrá grande oscuridad, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Si tienen su Biblia con ustedes, pueden ver que en el último versículo del capítulo 8 de Isaías dice: mirarán a la tierra y aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. En estos siglos antecesores al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de esta hermosa luz del mundo, no podemos, hermanos, imaginarnos la magnitud de las tinieblas que había en la tierra de Israel. Tenían, hermanos, el imperio romano, los pensamientos humanos acerca de Dios. La filosofía griega, hermanos, estaba sofocando a la gente. La religión judaica estaba, hermanos, siendo una religión en ese tiempo, hermanos, que solamente daba oscuridad, porque estaba construida bajo la tradición de los ancianos y bajo, hermanos, la tradición de justicia propia y obras que nos señalaban un camino hacia el cielo, lo cual es imposible hacer. Duraron, hermanos, 400 años antes de que el último profeta, 400 años pasaron después que el último profeta habló al hombre. Ya, hermanos, no había palabra de Dios, ya no había escritos. 400 años pasaron antes de que se volviera a oír otra vez una voz de Dios a los hombres. Era, hermanos, una oscuridad e incertidumbre muy grande. Por eso dice el pueblo que estaba en tinieblas, esas tinieblas que habitaban en esa tierra de Jerusalén. Pero dentro de esas tinieblas de conocimiento de Dios, de repente el profeta Isaías anuncia, viendo hacia el futuro, hermanos, dando buenas noticias, que, hermanos, en esas tinieblas de incertidumbre vendría una gran luz, una gran iluminación a la tierra. Bendito el Señor Jesús. No habrá, dice, más oscuridad ni tinieblas, y apunta hacia adelante, hacia la venida y nacimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él, hermanos, se encargará del pecado de la humanidad. La profecía, hermanos, dice que su luz será más brillante que 10,000 soles en el cielo. Vendrá para dar el conocimiento de Dios, vendrá para dar la salvación gloriosa, vendrá para dar paz a la tierra y vendrá para dar felicidad y esperanza a todo su pueblo. Fueron las últimas escrituras que tenían 700 años antes de este hermoso nacimiento de Cristo Jesús. Y dice, hermanos, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Esos reinos, hermanos, son los reinos, hermanos, situados en la parte más al norte de esas tierras de Jerusalén. Y en ese tiempo pues se encuentra el profeta Isaías, en ese tiempo de apostasía, en ese tiempo de tinieblas. Leemos que el Señor llenó estas dos regiones de Zabulón y de Neftalí con el juicio de Dios, porque los asirios habían invadido estas partes. Pues Dios, hermanos, estaba enjuiciando a esta tierra porque habían despreciado a los profetas que habían sido enviados a él. Hermanos, esta tierra había despreciado la palabra de Dios, la verdad había venido a ellos y la habían despreciado, queriendo adorar a otro Dios, queriendo, hermanos, adorar a su propia manera. Y por eso la mano poderosa de Dios con todo su peso cayó sobre esa tierra por haber rechazado la palabra de Dios. Ninguna luz, fíjense bien, hermanos, ninguna ciudad, ninguna nación había tenido la luz de Dios como en esta tierra. Así que nosotros no dudemos que si le damos la espalda al Señor, a nuestro Dios, así como quitó la luz de esa tierra de Jerusalén, también puede, hermanos, quitar la luz o el candelero de nosotros. El final del versículo 1 dice: y después, cuando agravaron por la vía de la mar de esta parte del Jordán, en Galilea de los gentiles, mirando, hermanos, hacia un futuro profético, dice que la luz de Dios brillará a través en este lugar de oscuridad, y la tierra volverá a ser gloriosa, volverá a tener esa gloria, y esa oscuridad se va a terminar. Esa parte del norte de la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. El versículo 2, ustedes lo conocen muy bien porque está citado en el Evangelio según San Mateo. El pueblo que andaba en tinieblas, el pueblo, ya hablamos que andaba en esta oscuridad, que estaba en esta ceguedad espiritual. Hermanos, el pueblo que andaba en tinieblas, refiriéndose a la ignorancia de Dios, espiritual, refiriéndose a una oscuridad espiritual, refiriéndose, hermanos, a la inhabilidad de reconocer la verdad de Dios, al decaimiento moral del pueblo. Pero dice, hermanos, una grande y hermosa promesa: ese pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aleluya. Verán la luz. 700 años antes, el profeta Isaías está anunciando: ese pueblo que andaba en tinieblas, al fin verán esa hermosa luz. Aleluya. Refiriéndose esa luz a la venida de Cristo al mundo, al nacimiento del Salvador del mundo. Vendrá esa luz con salvación, vendrá esa luz con el Evangelio de gracia, vendrá esa luz con el conocimiento de Dios, y alumbrará, hermanos, para restaurar la santidad de su pueblo. La gran iluminación, la promesa que hizo Dios hace tiempo a su pueblo, que esa luz será tan brillante y pura que resplandecerá y les enseñará el camino
hacia Dios. Revelará el camino a la salvación y revelará el camino a la, hermanos, presencia del mismo Dios. A eso vino el Señor Jesucristo.